bienvenidos a esta edición del ECC Podcast, el podcast de emergencias y cuidado crítico. Mi nombre es Gustavo Flores. Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio del ECC Podcast. Mi nombre es Gustavo Flores. En este caso vamos a hablar acerca del manejo de la vía aérea en situaciones de combate y en medicina táctica. Este tema tiene unas diferencias un poquito diferentes al manejo urbano y quizás sea importante explicar el contexto y hablar un poco acerca del Clinical Practice Guideline que tiene el sistema del Departamento de la Defensa de Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia principal? En este año pasado salió una recomendación en la guía de TC3 que reduce o elimina el uso de dispositivos supraglóticos y favorece el uso de una vía aérea quirúrgica mucho más temprano en el proceso del manejo de la vía aérea de un paciente de trauma en un escenario de combate. Y obviamente de aquí, pues, muchas personas me preguntaron por qué o cuál era la razón o si ya nos estaban recomendando el uso de supraglóticos. Y pues quizás ha traído un poquito de confusión en algunas personas que quizás pues se están limitando solamente a leer ese documento y no están viendo quizás el trasfondo o las otras explicaciones o las otras razones por las cuales ese cambio ocurrió. Tenemos que tener en cuenta una gran diferencia en las poblaciones que estamos atendiendo en el escenario de combate versus un escenario urbano. El paciente que muchas veces se maneja con una vía aérea avanzada en el escenario urbano puede ser un paciente posparo cardíaco mayor de edad o un paciente en fallo respiratorio que muchas veces responde, tiene otras características, ¿verdad? No es lo mismo manejar un paciente posparo cardíaco que hay que intubar que un paciente que acaba de tener una explosión o un impacto de bala a nivel de la cara y tiene una distorsión catastrófica de la anatomía de la vía aérea superior. Así es que la necesidad de progresar a una vía aérea definitiva, una vía aérea avanzada definitiva en un paciente, en un escenario de combate que está sujeto a un tipo de lesión tan catastrófica que no es el escenario común en el ámbito urbano, pues combinado también con el hecho de que a nivel táctico de combate no necesariamente siempre se tiene disponible toda la gama de medicamentos y opciones para llevar a cabo una inducción en secuencia rápida, pues hace que la necesidad de progresar una vía aérea definitiva, una vía aérea quirúrgica como vía aérea definitiva, sea en algunas ocasiones la mejor opción. Eso no significa que por ahí siempre vamos a comenzar. Siempre enseñamos las cosas básicas, los fundamentos primero. Si el paciente tolera una posición, puede mantener su vía aérea en una posición cómoda para el paciente, por ejemplo, sentado e inclinado hacia el frente, que pueda liberar sus propias secreciones, etcétera. Todo eso va como primer auxilio, ¿verdad? El colocar una cánula nasofaringea puede ser una excelente forma de mantener esa vía aérea. El manualmente manejar la vía aérea con una tracción mandibular o una inclinación de la cabeza, elevación del mentón. Son intervenciones básicas que siguen siendo el fundamento en cualquier entorno para el manejo de estos pacientes. La succión, ¿verdad? Esas son intervenciones básicas. Pero cuando nos vemos en la necesidad de proveer cuidado prolongado, entonces hay que tomar decisiones de cuál va a ser el manejo definitivo. Como les he hablado en episodios anteriores, el cuidado prolongado puede ser algo circunstancial. O sea, ¿qué es el cuidado prolongado? El tener que proveer un cuidado al paciente por un tiempo mucho más largo de lo que quizás se sentirían cómodos llevando a cabo. Si tú puedes transportar al paciente a una facilidad de mayor capacidad, perfecto. Entonces lo que tienes que hacer es proveer el cuidado necesario para que el paciente llegue vivo a esa otra facilidad y se pueda llevar a cabo cualquier otra medida
si es que no la tienes disponible en este momento. Pero cuando ese cuidado, esa capacidad de transporte puede estar a horas, inclusive más de un día de distancia o de tiempo, ¿verdad? La decisión se complica, porque ya quizás no es necesariamente una opción quedarnos donde estamos. Tenemos que decidir qué vamos a hacer con este paciente desde el punto de vista de manejar su vía aérea. Así es que, haciéndole sentido a lo que les estoy diciendo, las cosas básicas siguen siendo los fundamentos, siguen siendo el punto de partida. Y este documento, el Clinical Practice Guideline, también hace una mención importante, y es que el contexto del manejo de este paciente en un escenario de combate parte de la premisa de que ya se llevaron a cabo las acciones y recomendaciones dentro del Tactical Combat Casualty Care, el TC3. Así es que todo lo que tenga que ver con atención bajo amenaza directa y ¿verdad? Neutralizar la amenaza, shoot, move, communicate, neutralizar la amenaza, mover el paciente y a uno a un lugar más seguro, comunicar las necesidades, proveer quizás self-aid, body aid, quizás colocar un torniquete, quizás sea lo más rápido posible para un sangrado, una extremidad, mientras se están llevando a cabo otras acciones como neutralizar esa amenaza. Todo esto pues toma prioridad, toma precedencia a cualquier otra discusión, ¿verdad? Incluyendo el manejo de la vía aérea. Así que dentro del contexto del manejo de este paciente, esa fase inicial de combate ya se ha llevado a cabo. Lo que viene después es ese cuidado definitivo. Y el Clinical Practice Guideline del Joint Trauma System es lo que su nombre dice en inglés: las guías de cuidado clínico que el Departamento de la Defensa recomienda para todas las ramas del ejército de Estados Unidos. Esto es un buen documento de referencia porque, aunque bien está hecho específicamente para el escenario de combate y está dirigido al Departamento de la Defensa, eso tiene unas consideraciones adicionales en algunos escenarios en términos de algunos permisos y algunas consideraciones particulares en el escenario militar. Representa un resumen de las mejores prácticas que se conocen hasta el momento. Este es un documento que se actualizó en septiembre del 2023 y tiene unas buenas recomendaciones que no son únicamente destinadas a los escenarios donde se cuenta con todos los recursos disponibles. Todo lo contrario, plantea los retos que tiene una persona o un operador, un proveedor que está en un escenario de combate donde tiene pocos recursos disponibles. Así que, como vamos a ver en breve, lo vamos a dividir entre lo mínimo, que sería mejor, y que sería ideal. Así que, obviamente, si tenemos acceso al cuidado ideal, perfecto, eso es lo que se debe estar haciendo. Pero vamos a plantearnos la posibilidad de tener que manejar este problema con recursos limitados. Hay 3 indicaciones principales para manejar la vía aérea. Una es una anatomía distorsionada, una anatomía catastróficamente alterada de la cara o del cuello, un impedimento en la ventilación y que el paciente se esté moviendo en esa dirección. No tenemos que llegar al punto en que esté en fallo respiratorio para decidir que es necesario manejar la vía aérea. Se puede identificar el deterioro gradual pero consistente. Pueden haber diferentes razones para que esto ocurra. Por ejemplo, problemas anatómicos se pueden deber por trauma facial, por quemaduras, por hematomas que se están expandiendo, pero también por infección o por edema que puede ocurrir con una reacción alérgica. Los problemas en oxigenación y ventilación se pueden deber por quemaduras, por lesiones a la cabeza que pueden alterar el estado de conciencia, por trauma penetrante y no penetrante a nivel del pecho,
Y también por fallo respiratorio que puede ser la progresión natural de otras condiciones como lesiones por inhalación, infecciones, embolias pulmonares, reacción a transfusiones de sangre, en fin, otros problemas que pueden tardar algo de tiempo en aparecer. Y la razón por la cual les menciono esa diferencia de problemas que ocurren de forma súbita versus problemas que tardan en aparecer es porque, como les he mencionado en otros episodios anteriormente, tenemos que pensar en cómo debe ser el cuidado correcto. Y por lo menos de inicio, practicar cuál debe ser el cuidado correcto cuando el tiempo no es el factor limitante. En algunas ocasiones veo personas que se enfocan en practicar el escenario de este paciente que tiene una obstrucción total de la vía aérea que requiere una serie de medidas heroicas en nada de tiempo, en menos nada, segundos, porque si no se va a morir el paciente. Y eso provoca que se brinquen pasos, provoca que se obvien consideraciones que bajo circunstancias ideales podemos llevar a cabo. Así es que comencemos por ahí, comencemos a aprender a hacer las cosas correctamente primero y con eso en mente pensemos que estamos dispuestos a ceder, que estamos dispuestos a perder por tener prisa, que estamos dispuestos a no hacer y con eso quizás comprometer al paciente por tener prisa en hacer algo. El algoritmo, el documento, el Clinical Practice Guideline, menciona un acrónimo, MISMADE, que tiene unas recomendaciones, cada término significa algo a tener en cuenta. Machine, Suction, Monitor, Airway, IV Access, and Drugs. Obviamente en español no se traduce igual, pero máquina, succión, monitor, vía aérea, acceso intravenoso y los medicamentos. Y lo que se está refiriendo es a qué consideraciones debemos tener. Y como les dije, las divide entre lo que es mínimo, lo que es mejor y lo que sería ideal. Usando como ejemplo el equipo. No solamente me refiero al dispositivo de manejo de la vía aérea, sino cómo vas a ventilar al paciente después de la vía aérea. O sea, después que colocaste el tubo endotraqueal, por ejemplo, ¿cómo vas a ventilar al paciente? ¿Qué es lo mínimo? Pues un ventilador manual, un dispositivo bolsa mascarilla. Y debemos ponerle a eso una válvula de PIP, porque no es lo mismo ventilar a un paciente por un par de minutos que ventilarlo por un par de horas. Una válvula de PIP permite que esos alvéolos no se colapsen. El cuerpo mantiene una presión al final de la exhalación de por lo menos 5 centímetros de agua. El cuerpo hace eso de forma espontánea, porque uno puede hacer cosas que mantienen esa presión mínimamente ahí, viable, para que esos alvéolos se mantengan distendidos. Cuando se intuba el paciente se pierde ese efecto natural. Así que un PIP de 5 es un PIP fisiológico. Así que como mínimo debemos poderle colocar una válvula de PIP al ventilador manual y ponerla por lo menos en 5 centímetros de agua y de esa forma ventilar al paciente. ¿Qué sería mejor que eso? Pues un ventilador de transporte, un ventilador portátil, con quizás un concentrador de oxígeno que pueda permitir una ventilación efectiva, correcta, apropiada, ideal, por un tiempo prolongado. Como les he dicho anteriormente, si puedes transportar al paciente a una facilidad de mayor cuidado, entonces perfecto, ya se resuelve el problema. Pero no necesariamente, por alguna razón, no podemos hacerlo en este momento. ¿Cuál sería el escenario ideal? Pues tener un ventilador completo. Y en muchos lugares, aún en el escenario de combate, pueden tener uno que se llama un Roll 1 Facility, que puede ser una facilidad médica que provee una atención inicial limitada, pero tiene quizás una capacidad de manejo clínico. Así que pudiera haber una facilidad que tenga un ventilador de transporte o un ventilador completo disponible para poder proveer diferentes modos de ventilación y en adición a eso un suplido de oxígeno para apoyar esa ventilación de forma consistente. El segundo punto es la succión. La succión es importante por
razones obvias, puede ser necesario para poder visualizar las cuerdas, para poder liberar la obstrucción del paciente. Pero también puede ser necesario para apoyar esa ventilación una vez que esté intubado el paciente. El paciente puede tener secreciones y esas secreciones pueden ser bien espesas y esas secreciones pueden impedir la ventilación efectiva. En algunos casos, en adición a succionar, puede ser necesario inyectar de 1 a 2 ml de solución salina dentro del tubo para succionar mientras se va retirando el catéter de aspiración para liberar esas obstrucciones. Así es que lo mínimo puede ser una succión improvisada con una jeringuilla y una cánula nasofaringea. Si es que colocar al paciente en una posición que permita el drenaje no es posible. Lo mejor para eso sería una succionadora, una succión manual, ya sea de estas succionadoras que uno manualmente puede activar. Y lo mejor o lo ideal sería un dispositivo comercial, un dispositivo, una succionadora eléctrica. El monitoreo. El monitoreo es sumamente importante porque nos va a determinar que no solamente la efectividad de lo que estamos haciendo, sino también reconocer problemas que pueden estar ocurriendo. Como mínimo, debemos poder ver la saturación y debemos tener a alguien pendiente de apuntar esa información para no solamente entender lo que está pasando, sino también la progresión o las tendencias. Esa información va a ser sumamente importante a nivel de la telemedicina. Y esto es un punto que se me olvidó mencionar ahorita. El Clinical Practice Guideline menciona que si se está considerando el uso de ventilación con un dispositivo mecánico, un ventilador mecánico, se considere la activación temprana de un recurso de telemedicina que pueda ayudar a ese proveedor en el campo a colocar al paciente en un modo efectivo de ventilación mecánica. Así es que eso es una buena recomendación, el hecho de poder consultar de inmediato cuál es la mejor forma de ventilar a este paciente con un dispositivo de ventilación mecánica. Y para efectos del monitoreo, pues ese operador, o mejor dicho, relacionado al monitoreo, ese operador pues va a necesitar saber cómo está la saturación, por ejemplo. ¿Qué sería mejor que esto? Pues la capnografía, ¿verdad? Idealmente una capnografía de onda o por lo menos capnometría. Y si tenemos la onda, pues se puede documentar la onda con fotografías, por ejemplo. Eso se puede inclusive transmitir por telemedicina. Y el mejor escenario sería un monitor multiparámetros que tenga no solamente la capnografía, la saturación, la presión y también el EKG. La A es la vía aérea. Y como les dije anteriormente, se hacen las intervenciones básicas, como siempre, primero. Pero el manejo definitivo de esta vía aérea puede requerir el uso de un tubo endotraqueal, ya sea por las cuerdas vocales o debajo de las cuerdas vocales. ¿Cuáles son los retos en el entorno táctico, operacional, de combate? Ya les mencioné, es la epidemiología de las lesiones que pueden llevar a la necesidad temprana de una intervención avanzada como la cricotilotomía, lo cual quizás es más común en este entorno que en el ámbito civil, en el ámbito urbano. 1. 2. Que la mayoría de los operadores quizás no tienen esa experiencia y la capacidad de mantener esos niveles de intubación endotraqueal o de práctica de intubación endotraqueal rutinaria, lo cual pudiera ser más difícil a la hora de rutinizar o operacionalizar el uso rutinario de la intubación endotraqueal como método primario. No significa que no se pueda hacer. Si la persona tiene esas destrezas y puede intubar al paciente y tiene el equipo para hacerlo, perfecto. Pero la necesidad de moverse a otras intervenciones en un paciente, o intervenciones más avanzadas, en un paciente con un operador que no tenga esas destrezas de manejo de la vía aérea con un laringoscopio,
puede llevar a que necesite una vía aérea quirúrgica más temprano en la evolución de este paciente. Y eso es una diferencia del algoritmo del Tactical Combat Casualty Care al manejo urbano, donde quizás la vía aérea quirúrgica se recomienda mucho más temprano sobre una intubación endotraqueal o sobre el uso de dispositivos supraglóticos. Repito, no significa que no se pueden utilizar. Lo que significa es que depende del operador y depende del contexto los equipos que se tengan disponibles también en ese momento. La colocación del tubo endotraqueal también tiene el aspecto críticamente importante, que es la verificación de la colocación del tubo endotraqueal. Como mínimo debemos poder visualizar el tubo pasar por las cuerdas vocales, y se debe utilizar un dispositivo objetivo en la validación de que el tubo está colocado, un capnómetro o un capnógrafo o un detector esofágico, en adición a alguna otra prueba como la auscultación bilateral de campos pulmonares y también del esófago, identificando que no haya sonidos gástricos y que se escuchen ambos campos pulmonares en la ventilación manual. Lo mejor sería un capnómetro portátil, y también la sonografía pudiera ser una alternativa si la persona sabe usarla para este propósito. Y lo ideal sería una capnografía de onda continua. Noten que aunque se haya hecho una cricotilotomía, pues también tenemos que verificar que el tubo esté colocado de forma correcta y se usan estas mismas herramientas. El acceso vascular es algo a tener en cuenta. Y fíjense, esto, aunque uno diría, bueno, pero si estás hablando de intubar al paciente, ya debemos haber tenido acceso vascular. Sí, estamos hablando de la planificación de lo que se va a llevar a cabo. Todavía no hemos hecho el procedimiento como tal. Estamos anticipando qué es lo que se va a hacer con este paciente. Y pues el acceso vascular, por lo menos tener un acceso vascular mejor que uno es 2. Y si podemos tener más de 1, más de 2. Y podemos tener también un acceso intraóseo en caso de ser necesario o stand-by. Puede ser una mejor alternativa. Recuerden que 2 es 1 y 1 es 0. Si tienes un solo acceso y lo perdiste la única forma de manejar tu paciente. Sin embargo, tengan en cuenta que en algunos casos se pudiera utilizar medicamentos vía intranasal. Por ejemplo, la ketamina se puede utilizar intranasal y eso puede ayudar para hacer algún procedimiento de rescate como una cricotilotomía quirúrgica. Obviamente, el reto de el medicamento vía nasal es que no haya una vía aérea obstruida. Sería para un paciente que por alguna otra razón sí requiere la vía aérea, pero tenga una estructura que permita que lo pueda respirar. En cuanto a los medicamentos, el Clinical Practice Guideline menciona el uso de anestésicos locales para la cricotilotomía, en el caso de anestesia en la piel, y también pues la colocación en un paciente que ya esté inconsciente sin ningún tipo de medicamento. Mejor que eso sería una sedación con algún opioide o una benzodiazepina, y lo ideal sería el uso de ketamina para la intubación o la cricotilotomía, y en el caso también de la cricotilotomía se puede utilizar el anestésico local. En el caso de la sedación ya para cuidado prolongado, pues lo mínimo sería, en el caso de ketamina, una dosis intramuscular. Mejor que eso serían bolos de ketamina o de un opioide o de una benzodiazepina, intravenoso o intraóseo. Y lo mejor o lo ideal sería una infusión de forma controlada de ketamina o de un opioide según sea necesario, o una benzodiazepina según sea necesario. El Clinical Practice Guideline no menciona o no recomienda el uso de agentes de bloqueo neuromuscular, nuevamente debido a la inexperiencia de los operadores
típicos en el manejo de este tipo de medicamentos. No significa que no se puedan utilizar, depende del contexto, por lo tanto no es parte del uso rutinario. Ahora, el CPG sí hace mención de la importancia de prevenir la hipotensión perintubación, y esto lo hemos hablado en otros episodios. Esto es un tema sumamente importante y que se está dando mucho énfasis hoy en día, ya que el uso de muchos de estos medicamentos en combinación con la ventilación con presión positiva puede provocar que el paciente tenga un episodio de hipotensión antes, durante o después de la intubación. Los medicamentos que se utilizan posterior a la intubación para mantener el paciente sedado también pueden deprimir ese tono simpático que tiene el sistema nervioso central y puede provocar una descompensación, ¿verdad? No puede compensar de forma efectivamente como estaba haciendo anteriormente. Así que para esto el algoritmo o el Clinical Practice Guideline menciona la importancia de continuar la reanimación con productos sanguíneos en el caso de trauma y sangrado, o el uso de cristaloides en combinación con vasopresores para pacientes que están hipotensos posterior a un manejo de la vía aérea. Así que ahí tienen las recomendaciones principales que el Clinical Practice Guideline menciona para el manejo del paciente en el escenario de combate y especialmente en el Roll 1, en esa facilidad inicial. El documento también tiene otras secciones, otros apéndices donde incluye cuál es el equipo mínimo recomendado y tiene también una tabla que puede servir para medir la tendencia de los signos vitales en este paciente. También tiene una sección que habla acerca de intervenciones posterior a intervenciones de enfermería y tiene una descripción paso a paso de los diferentes procedimientos, incluyendo el uso de un dispositivo supraglótico para manejar la vía aérea, el uso de capnografía, la intubación endotraqueal y de la cricotilotomía. Tiene una sección adicional de la interpretación de ondas de capnografía, sumamente importante para entender lo que significa la extubación, lo que incluye el estado de shock, etc. También tiene una sección de manejo pediátrico y tiene una tabla que resume todo esto que hemos hablado. Así que les recomiendo que vean este documento, lo lean detalladamente, porque tiene mucha información que puede ser sumamente relevante en el entorno donde no se cuente con todos los recursos disponibles para llevar a cabo un manejo definitivo. Pero es importante adaptarlo al entorno realista, porque uno puede pensar que no tienes con todos los recursos, pero sea razonable y sea realista conseguirlos en un tiempo razonable, un tiempo viable para el paciente y para el personal. Entonces quizás no es necesario considerar un método alterno. Pero en este contexto que estamos hablando de un cuidado prolongado de heridos, eso pudiera ser una necesidad. Y este Clinical Practice Guideline provee un punto de partida en la recomendación con mucho énfasis a la telemedicina, mucho énfasis a compartir la toma de decisiones con personal que tenga una experiencia en este tipo de pacientes y puedan proveer una perspectiva de qué tan rápido y agresivo se debe ser o no ser según sea necesario. Así que con eso los dejo con este episodio. Espero que les haya servido y que puedan ver las notas del episodio, el documento completo para mayor información. Muchísimas gracias. El ECC Podcast es una producción de Emergency and Critical Care Trainings. Visítenos en www.eccpodcast.com.